Ya, bueno, buenas tardes, electivo de tercero medio. Con la profesora Edith hemos trabajado en paralelo con el mismo material, así que espero que se encuentren bien. Hoy día con ella decidimos hacer la clase de esta manera. Ella por temas de salud había estado un poquito complicada, así que yo hice este videito y ella está al tanto, obviamente, así que lo vamos a compartir para los dos grupos. Posterior a este video, usted tendrá que hacer una guía, así que es súper importante que usted pueda revisarlo, ¿ya? Pueda verlo y si tiene alguna duda, al final hay una serie de indicaciones que nosotros le vamos a dar para que usted pueda preguntar o pueda aportar, ¿ya? Título de la clase, nomenclatura de óxidos. Ya nosotros habíamos comenzado a ver lo que era la nomenclatura inorgánica y cómo nombrar compuestos, ¿ya? Entonces, el objetivo de esta clase va a ser que usted aprenda a nombrar y formular compuestos binarios, en este caso que son los óxidos. Ahora, para hacer eso, usted va a tener que recordar como contenidos previos y en el caso de mi grupo que no alcanzamos a avanzar tanto en el tema de los óxidos porque solo habíamos visto hasta como los tipos de nomenclatura y la forma que tenían por un tema de tiempos. Ya nosotros partimos un poco más tarde por las horas como estaban distribuidas dentro del horario, así que este video le va a ser de mucha utilidad. Ya no podemos llegar y nombrar, sino que primero lo que vamos a hacer es recordar. Entonces, primero, nosotros vamos a tener dos tipos de compuestos, los compuestos que son binarios y los compuestos que son ternarios. Los compuestos que son binarios van a ser aquellos que tienen dos elementos y los compuestos ternarios son aquellos que tienen tres elementos. ¿Cómo se clasifican los compuestos dentro de estos compuestos que son binarios o ternarios? Dentro de los compuestos binarios tenemos los óxidos, los hidruros, los hidrácidos y las sales binarias. Y dentro de los compuestos ternarios tenemos a los hidróxidos, los oxiácidos y las sales ternarias. Ahora, los óxidos son elementos que se caracterizan por tener como elemento principal en el compuesto el oxígeno, los hidruros por tener hidrógeno, los hidrácidos también por tener hidrógeno, pero con un estado de oxidación distinto. ¿Ya? Las sales binarias porque son aquellas que tienen un compuesto de dos elementos donde ninguno de ellos es el hidrógeno y el oxígeno. Tenemos los hidróxidos, ¿cierto? Que tienen el grupo H, los oxiácidos que tienen el elemento hidrógeno, el oxígeno y un elemento no metálico, y las sales ternarias, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a partir con los óxidos, pero antes de partir con los óxidos tenemos que recordar que hay tres tipos de nomenclatura. Tenemos la nomenclatura sistemática, la nomenclatura de stock y la nomenclatura tradicional. La nomenclatura sistemática es aquella que trabaja con prefijos numéricos, por ejemplo, dióxido de carbono, trióxido de aluminio, ¿ya? Por ejemplo, dice trióxido de dialuminio, ¿qué me está diciendo? Que hay tres oxígenos por el prefijo tri y dialuminio, que hay dos aluminios por el prefijo di. En química, el prefijo que se ocupa para dos es vi. ¿Ya? No vi. El vi se ocupa más que nada para biología, por ejemplo, biótico, bisexualidad, bioma. Ya para eso más que nada se ocupa. Pero en el caso de química se ocupa el prefijo vi. Después tenemos la nomenclatura de stock, que es aquella que ocupa un número romano que indica el estado de oxidación del elemento. Por ejemplo, óxido de fierro 2, cloruro de sodio 1. A diferencia del de arriba, ¿cierto? Son distintos. ¿Puedo mezclar nomenclaturas? No. O ocupa solo prefijos o ocupa solo el número romano. Pero no puede poner prefijos y número romano a la vez. Y la nomenclatura tradicional utiliza la terminación ico-oso y los prefijos per e hipo. Ya, por ejemplo, óxido férrico. Ahora, la nomenclatura tradicional es súper importante que usted maneje esta tablita. Ya. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Hay que tener en claro y hay que tener en consideración la cantidad de estados de oxidación que puede tener un elemento. Cuando nosotros tenemos un elemento que tiene solo un estado de oxidación, la terminación que vamos a ocupar es ico. Cuando son dos estados de oxidación, ojo que no es que sea el 2, sino que pueden ser 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 6, 7. Vamos a ocupar oso para el menor, ico para el mayor. Si tiene 3,
Al menor de todos vamos a ocupar el hipooso. Me faltó. Al del intermedio vamos a ocupar solamente el oso. Al mayor vamos a ocupar el ico. Y cuando son 4, vamos a ocupar hipooso, oso, ico, perico. Por ejemplo, si yo tengo los siguientes números, 2, 4, 6 y 7, el 2 va a ser el hipooso, el 4 va a ser el oso, el ico va a ser el 6 y el perico va a ser el 7. El menor de todos, hipooso, el mayor de todos, el perico. En los intermedios, de esos intermedios, el menor oso y el mayor ico. Lo mismo acá, si yo tengo 4, 5, 7, el menor de todos, hipooso, el mayor ico y el menor, y el intermedio oso. Si tengo 2 y 3, el menor oso, el mayor ico. Y si tengo solo uno, ico. ¿Se entiende? Continuamos. Entonces eso es para la nomenclatura tradicional. Entonces, compuestos binarios óxidos. Los óxidos se pueden clasificar en dos tipos, en los óxidos metálicos y en los óxidos no metálicos. ¿Qué es lo que van a tener de característico? Los óxidos metálicos son un metal más el oxígeno y los óxidos no metálicos son un no metal más el oxígeno. Y usted dirá, profesora, ¿cuáles son los metales y los no metales? Recuerde que en la tabla periódica nosotros encontramos los elementos que son metálicos en la parte izquierda de la tabla periódica y los no metálicos en la parte derecha. Usted lo puede relacionar, ¿cierto?, con el color en algunas tablas periódicas está, o también por su posición, ¿ya? Ellos tienen una fórmula general. ¿Cuál va a ser la fórmula general? Si usted se da cuenta, la fórmula general es la misma. Ya lo que cambia, ¿cierto?, es el elemento que acompaña. ¿Y dónde va a cambiar también? Va a cambiar en cómo yo nombro la fórmula, en la nomenclatura tradicional de estos compuestos, que más adelante lo vamos a ver en los ejemplos. Entonces, para nombrar, debo utilizar la nomenclatura solicitada. Por ejemplo, si me dan un compuesto, me tienen que decir con qué nomenclatura la tengo que nombrar. Puede que ocupe las 3, puede que ocupe solo una o que ocupe 2, ¿ya? Entonces, hay que tener en claro que las 3 nomenclaturas van a tener un nombre distinto. Y se nombra de derecha a izquierda. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, acá yo tengo un óxido de fierro y primero el oxígeno, o sea, nombro primero el oxígeno, pero como óxido y luego el elemento que acompaña. Y nombro de derecha a izquierda, óxido de tanto, ¿ya? No digo oxígeno de tanto, sino que digo óxido de tanto. Ejemplo, óxido del elemento. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones más importantes para el tema de la nomenclatura? Primero, para la nomenclatura tradicional debo saber cuántos estados de oxidación tiene el elemento. Ahora, ¿cómo lo voy a saber eso? En varias bibliografías, en internet, en la misma tabla periódica, usted puede encontrar una tablita así, ¿ya? Y esta tablita, si usted se da cuenta, le muestra a usted los estados de oxidación que tienen los elementos. En esta tablita, por ejemplo, encontramos como los elementos comunes que uno utiliza de los estados de oxidación. Entonces usted puede descargar una tablita, la puede buscar, o en la misma tabla periódica, en la parte del centro, se encuentran, en la parte del interior, perdón, se encuentran los estados de oxidación.